Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es realmente una alegría, ¿no?, poder venir y hablar de una escritora que a uno le gusta, de un libro que también gusta mucho. Ahí. Ahí sí. Bueno, decía que es una alegría, ¿verdad? Porque bueno, es un libro que gusta mucho, una escritora que gusta mucho, y además, bueno, porque tengo tremendas compañeras de mesa, que también es una alegría presentarme entonces aquí. Yo pensaba que si le tuviera que poner un título, digamos, a esta presentación, que es más que nada una conversación, diría El libro de mis primos, una novela poco tradicional y audaz. Y esas palabras no son mías, son de la propia Cristina Peri Rossi, que enseguida, al poquito tiempo de que se dio a conocer que había ganado, porque el libro, digamos, se publica en el 69 y es el premio de un concurso que hace Marcha por sus 30 años, enseguida le hacen una entrevista. Y ella dice eso, ¿no?, que había querido hacer una novela poco tradicional y audaz. Entonces pensamos, ¿no?, que en la Feria del Libro vienen obviamente lectores que por ahí ya la conocen, que ya la leyeron, pero también suelen venir nuevos lectores. Entonces estas palabras podrían ser un gancho también, ¿no?, es decir, poco tradicional y audaz. Y creo que fue una novela poco tradicional y audaz en el 69, y creo que sigue siendo una novela poco tradicional y audaz en el 2022. ¿Sí? Entonces lo que voy a comentar un poquito son algunas de esas razones por las que creo que es una novela poco tradicional y audaz, y que son razones, considero yo, para acercarse a leerla, los que nunca la leyeron, o para revisitarla aquellos que sí la leyeron. Entonces, primero que nada, es poco tradicional y audaz por los temas. 1969, en medio de ese panorama, decide abordar lo que es la temática de un Uruguay bastante convulsionado, y podríamos decir una Latinoamérica convulsionada, son momentos conflictivos, y dar esas dos cosas, ¿no?, es decir, conflictos y finales de los 60, todos pensamos en las próximas dictaduras que se sucedieron. Pero también habla de otros cambios y de otros modelos que se van resquebrajando. Hablamos, por ejemplo, de que en la novela se aborda un modelo de familia que ya está teñido, una concepción sobre la sexualidad que está teñida, se abordan temas que eran tabúes, como podía ser el incesto, por ejemplo, y también se pregunta o aborda el tema del arte en la sociedad y el arte también dentro de la izquierda. Y no es para nada panfletario el libro, ni condescendiente, es bastante respetuoso de los lectores. Entonces, esos ya son como motivos suficientes para acercarse al libro de mis primos y leerlo. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que es una novela de inicios, es la primera novela. Y ese concurso de Marcha, de los 30 años de Marcha, también convocaba a escritores que fueran, que tuvieran hasta 30 años, ¿no? Será la sub-30. Entonces estamos hablando de una escritora que escribió su primera novela y ya empieza pisando fuerte. Y también no solo es el inicio de la colección Los Premios de Marcha, la primera novela de ella, sino que también es el puntapié o el inicio de su amistad con Cortázar, ¿no?, que eso, si después nos da el tiempo, lo vemos. Entonces, bueno, un poco por ser el inicio, y que siempre está bueno conocer el inicio también de los escritores, por los temas que trata, son algunas de esas razones. Y me permito una pequeña digresión para decir cómo una crítica de esos años presentaba esta nueva camada de escritores. Mercedes Ramírez decía lo siguiente: a ellos les ha tocado el privilegio, no buscado ni querido, el difícil privilegio de crear en el tiempo que se cumple el derrumbe natural de un mundo y el de ser los protagonistas de la historia actual de un país que fue relativamente feliz y que desde hace años a esta parte no hace más que contar el número de sus crecientes desgracias. Eso lo escribía Ramírez en el 69, justamente. Entonces, en este contexto así como tan prometedor para estos escritores, en este derrumbe, aparece también esta novela, y la imagen del derrumbe me parece que es bien apropiada, porque digamos que la anécdota o el asunto central del libro de mis primos es contar la debacle de una familia patricia, que vive en una especie de micromundo bastante cerrado y endogámico, que es la casa familiar,
donde se concentran varias generaciones, hay muchas tías, tías más viejas, tías menos viejas, hay muchos tíos, hay abuelos, hay primos también de distintas generaciones, y esa familia, que la metáfora, digamos, de la familia también representa un poco al país y todos esos modelos, esa familia que había vivido aislada en ese micromundo que era la casa, empieza a sentir los embates que llegan de la afuera. Y bueno, va a ser el derrumbe de esa familia, y en ese sentido va a ser un derrumbe positivo, ¿sí? Porque ese mundo relativamente feliz del que hablaba Mercedes Ramírez, en el correr de la lectura de la novela, lo que vemos es que más que relativamente feliz, era falsamente feliz, o era ilusorio, porque esa familia de alguna manera concentra unos cuantos males de la sociedad de ese tiempo, y una razón también para leerla es cómo está contada. ¿Cómo está contada esta novela? Perio Rossi elige, sobre todo, hay muchas voces, pero sobre todo elige una mirada infantil para contar este derrumbamiento. Entonces, desde la mirada infantil de uno de sus primos, Oliverio, que es un niño bastante solitario y bastante sensible, nos permite ver con esa especie de mirada ingenua lo terrible de esa familia, cómo estaban muy marcados los roles, por ejemplo, cuáles eran las posiciones que tenían, quiénes van a ser los primos descarriados, por ejemplo el primo Federico, que va a decidir abandonar esa familia e irse a las guerrillas, y para Oliverio es las guerrillas, buscar el mapa, dónde quedan las guerrillas, ¿no? Entonces, bueno, capta muy bien esa mirada infantil. Y también en el cómo está escrito, hay que decir que es como una gran lección de literatura, el libro de mis primos, porque aparecen muchas voces, ya sea de los personajes, pero también aparecen muchas voces de escritores. Y ahí uno podría ir armando también una especie de canon, quizás de esa época y de las influencias. Aparecen poemas, aparece creación de nuevos poemas a partir de versos de distintos poetas y de distintos poemas. Y también se respira mientras se lee esta novela como un gran disfrute, ¿no? Una gran libertad de la escritora jugando, ¿no? Como que agarró toda la literatura y la puso ahí, pero no la puso así nomás, digamos. Está muy bien elaborada, muy bien ensamblada, y uno puede disfrutar y encontrar todas esas voces, y encontrar también que los géneros se mezclan, se hibridan. Ya no es, todos decimos una novela, que no hay premio novela, estamos de acuerdo, pero bueno, tenemos momentos sumamente líricos. La prosa que utiliza es una prosa poética, muy potente y muy crítica. Y yo quisiera leer un pedacito, pero es como difícil, y los que no la leyeron, después se van a dar cuenta por qué, y los que lo leyeron quizás lo recuerden, pero los momentos justamente más líricos, también está como esa libertad de que la prosa se extiende, y es difícil cortar. Así que bueno, disculpen si de pronto no es tan representativo, pero traté de elegir un fragmento breve para que veamos un poco esa musicalidad, y al mismo tiempo también que captemos por dónde viene el tono crítico, digo, en esto de que nunca cae en el panfleto. Es Oliverio hablando de su abuelo, y dice: mi abuelo come, y si algún grano se le escapa, se le mete por el pecho, salta la camisa hacia abajo, hacia la playa del pantalón, se enfurece, sacude las rodillas. Si atrapa al descarriado, al que se le ha salido de los carrillos de la cara, lo aplasta con el pie, y el grano blanco, juguetón, es brutalmente hundido en la tierra, aplanado como un sapo sorprendido por un auto que estalla en el camino. Queda estirado, tendido como un trapo, toma el color de la tierra o el color de las plantas. Si uno pasa cerca, ni lo ve, ni lo distingue. Nadie sabe qué era, qué había sido, qué fue que fueran algún día en lo distante un querido sapo. Grano sapo, abuelo camino. El abuelo camino de los granos y camino de los sapos. Quizás uno no lee tan bien, digamos, pero hay una gran musicalidad, hay un jugar con las palabras, ¿no? Este grano descarriado que se escapa de los carrillos, por ejemplo. Pero esta primera aproximación, el capítulo obviamente es más extenso, tenemos esta
primera aproximación a este abuelo, que es el patriarca de la familia, ya viejo y débil, pero que se ensaña, ¿no? con ese grano de choclo rebelde. Y más adelante lo que vemos es que esa ha sido siempre su actitud, ¿no? Y vamos a ver cuál fue la relación con la hija, cómo todo el tiempo humilló a los demás, fueran, en este caso, la hija o fueran de pronto sus empleados. Entonces, yo creo que vale la pena leer esta novela, como decía, por los temas, por cómo está escrita. Yo creo que es muy disfrutable y creo que también nos permite medirnos a veces con aquellos lectores que podían, o imaginarnos cómo podían ser los lectores que la leyeron en aquel momento, los intereses que había y leernos hoy también como lectores en 2022. Y para cerrar, porque en la feria, como la tele, el tiempo es tirano, me voy a ayudar de unas palabras de Alicia Torres, que también en un artículo, hablando de Peri Rossi, decía: espléndida y mordaz, a fines de los años 60 y comienzos de los 70, su nombre se leía en Uruguay como contraseña de transgresión. Un antídoto al lastre provinciano que parecía haberse estancado en la poesía encendida de Elmira Agustini. Con fugas excepcionales, la narrativa profana y liberadora de Armonía Somers, y en el milagro incesante de Marosa Di Giorgio. Y bueno, yo creo que, para nombrar una razón más, creo que sigue siendo un antídoto, sí, contra esa medianía, y creo que sigue siendo una contraseña, y lo podemos ver porque, bueno, empiezan a circular de nuevo, ¿no? Los libros de Peri Rossi, y uno puede ver que circulan efectivamente, puede ir en el ómnibus y descubrir así que se asoma en el bolso a alguien el libro, y hay mucha gente que lo lee, mucho público que lo lee y que lo está y que la lee, perdón, y que la está leyendo muy bien. Entonces eso me parece que también es una razón para acercarse, ¿no? Los que todavía no se acercaron, creo que puede ser una poderosa razón. Por acá. Buenas tardes, un gusto estar acá, estar acompañada por Vanessa y por Margarita, estar acompañada por Cristina, 3 veces Cristina, bueno, y por todos ustedes. A mí en el reparto de los libros me tocó La nave de los locos, que se publicó. ¿Está prendido el micrófono? Yo creo que no, yo qué sé, pero yo grito mucho, así que no creo. ¿Me oyen? Sí. Ahora. La nave de los locos, que se publicó 15 años después, yo escuchaba ahora a Vanessa. Ella hablaba que se publicó acá la primera novela en el 69, y esta novela, La nave de los locos, se publica en España en 1984. Ya una década después de que Cristina se exilió en España, se tuvo que ir, no voy a hacer todo el cuento por motivos políticos, etc. Y no es obviamente la primera novela ni el primer libro, y ya hay toda una trayectoria, un aprendizaje, una consolidación. No porque no estuviera desde el principio un poco de todo esto, sino porque evidentemente una carrera también necesita tiempo. Yo voy a hacer una especie de gran esquema porque es muy compleja La nave de los locos, tiene muchos planos semánticos, hay una multiplicidad de lecturas posibles para esta novela. Entonces creo que con una especie de gran esquema, descuento que muchos la leyeron, pero algunos quizás no se acuerden demasiado si la leyeron hace tiempo, y otros sí, quizás la leyeron, como ella decía ahora, en el ómnibus, ayer, un pedacito nomás, y la tengan más fresca. Entonces empezaría por el título, que había olvidado, La nave de los locos. ¿Por qué empiezo por el título? Porque el título es muy importante, siempre, pero es muy importante en esta novela, porque el título es como el nombre propio del texto, ¿verdad? Es como que el que anticipa, oculta, revela y disfraza lo que va a venir después. Pero este título en especial y sus 2 sustantivos, nave y locos, y voy a hacer referencia a los locos más de una vez. Hace 4 décadas, cuando esta novela se publicó, no existía aquello lo de hoy, el lenguaje inclusivo, políticamente correcto, incorrecto, etc. Por lo tanto, acá se habla de locos, porque además el lenguaje de la literatura tiene que ser lo más libre del mundo, entonces no se puede hablar acá de otras formas
periféricas para dar la idea que en la obra se quiere dar. Aunque Cristina muchas veces dice en el texto los orates, que es una acepción posible para los locos, ¿verdad? Entonces yo les decía, el título resalta la nave y los locos. La nave inmediatamente nos trae la idea del viaje. Y el viaje, ustedes saben muy bien que es un tópico tradicional del arte, de la literatura, de la pintura y de un montón de expresiones culturales y del pensamiento. Desde Adán y Eva, ¿no? Desde que Adán y Eva los expulsaron del paraíso y ya empieza un viaje que no ha terminado nunca. Entonces, el viaje en esta novela es el eje narrativo alrededor del cual giran todos los otros temas que son muchísimos y que vamos a ver en dimensiones súper ínfimas en este momento, ¿no? El otro sustantivo, locos, la locura. Y entonces acá me quiero detener un momento por lo siguiente. Ustedes habrán leído quizás, pero si no lo escucharon nombrar, el famoso libro de Michel Foucault, La historia de la locura. Michel Foucault se basa en el viejo mito de la nave de los locos que él confiesa haber tomado de este libro. Y voy a hacer unas menciones muy cortitas de algunos libros que toman como título de La nave de los locos o como motivo. En 1494, fíjense, Cristóbal Colón ya andaba con sus carabelas por acá cerca, subiendo y bajando. En 1494, Sebastian Brandt, un alsaciano católico que se dedicaba sobre todo como escritor a los textos satíricos y que hace una crítica social muy fuerte, publica un libro que se llama La nave de los locos. Ese libro es muy distinto a lo que trata este tema, porque en esa nave él embarca pecadores, la lujuria, la avaricia, bueno, todos los pecados que ustedes saben que son capitales y los no capitales, todas esas personas, hombres y mujeres, los embarca ahí en esa tradición que o va el barco donde llevan a todos esos que de alguna manera eran los viciosos que corrompían a la sociedad, según Brandt, y los largaban mar adentro, ahogate y chao. Y limpiaban de alguna manera la ciudad o la Europa del norte, donde era esto, de todo. Otra versión dice que no, que iban los marineros, cuando se distraían los pecadores, se bajaban en unos barquitos, se volvían a tierra y los dejaban que se perdieran en el mar. Todo eso, poco después tuvo mucha difusión, tuvo traducciones, fue muy conocido, tan es así que el Bosco titula La nave de los locos a esa maravillosa pintura, que es uno de sus cuadros más célebres, ¿no? Y después hay un montón de otros autores, que voy a mencionar tres para que vean las diferencias increíbles. Por 1925, el español Pío Baroja publica un libro, La nave de los locos. En el 63, más o menos, en Estados Unidos, Catherine Ann Porter publica un libro, una novela, La nave de los locos, que acá curiosamente toma el tema de la irrupción del nazismo. Fíjense que sirve para cualquier cosa. En el mismo año que Cristina Peri Rossi publica en España La nave de los locos, en 1984, en Colombia, Pedro Gómez Valderrama publica La nave de los locos, que es un conjunto de relatos, uno de cuyos relatos se llama, de los cuentos, La nave de los locos. Digo esto porque es un tópico que se reitera infinita cantidad de veces, de diferentes formas, en diferentes hemisferios y en diferentes lenguajes. ¿Qué hace Cristina con La nave de los locos? Nada de todo lo que hicieron los otros. Todo lo hace diferente, todo lo hace, no diré mejor, si no queremos exagerar, pero como que da vuelta a las cosas, porque en su nave de los locos, que no es tal, lo que importa es el desplazamiento, el viaje, el tema del exilio. Cristina hacía, les dije hace un rato, una década más o menos que se había exiliado en España, y el tema del exilio y el tema del viaje
transitan por casi toda su escritura, ya sea poesía, ensayo, narrativa, periodismo, lo que venga. Son temas que a ella le preocupan, la obsesionan, y acá lo trata de manera increíble porque para nada hay códigos realistas, para nada. Todo lo que yo les puedo decir en los minutos que me quedan, cualquier cosa me hacen así, porque ya me perdí. Me perdí, tengo el reloj acá, ya no me acuerdo que lo empecé, pero más o menos sé lo que voy a decir, iba a ser corto. Lo hace de otra manera porque les decía, no existe el código realista y todo en esta novela es imaginación pura, una imaginación transgresora, una imaginación lúdica, una imaginación provocadora. Cristina lo que hace es provocar, siempre provoca. Y lo que hace al provocar es hacer que el lector, la lectora, quien sea, un poco decía Vanessa recién, ¿no? Tiene que enfrentarse con ese mundo que ella le presenta y ver lo que hace. Y entonces lo que ella hace acá es, ahora entro un poco con ese preámbulo un poco largo en la novela. La novela se organiza en unos 21 capítulos que todos tienen por nombre el viaje, el número en romanos que va sucesivamente mutando, y luego una suerte de subtítulo que puede ser El caballero del Santo Grial, la fábrica de cemento, bla, bla, bla. Algo de lo que en ese fragmento se va a tratar. Los personajes son varios. Todos son excéntricos, todos son extraños, todos son de alguna manera exiliados de algo, o de ellos mismos, o de un lugar, o de una circunstancia, pero todos han tenido han tenido o han decidido irse, viajar, cambiar de aires, intentar otras cosas, siempre con nostalgia quizás no de la situación que dejaron, sino de un paraíso perdido. Yo les decía al principio, la literatura de viajes empieza cuando Adán y Eva los expulsan del paraíso, ¿no? Esos 21 capítulos que cuentan fragmentos y relatos e historias de estos personajes, a ellos se les intercalan 12 más o menos fragmentos que son descripciones, a veces un poquito más grandes, a veces un poquito más breves, descripciones que van todos en cursiva para diferenciarlos bien del resto del texto, del tapiz de la creación que está, lo pueden ver si van a Gerona, en la Catedral de Gerona. Pero ese tapiz de la creación, que está mutilado, que se ve, que se preserva solo una mitad más o menos, la mitad en que está Dios creando a Adán y Eva mucho más chiquita que Adán. Y digo esto porque en este libro hay el tema de la opresión de la mujer va a estar muy presente, así que ya lo marco en el tapiz. Y las plantas, los animalitos, los monstruos, que parecen muy amistosos, dicen en el tapiz. Eso es lo que se ve. Lo que no se ve, que se supone por la organización muy ordenada de la parte que se ve, lo que no se ve, la parte mutilada, la parte que es ausencia pero es presencia porque se adivina, se supone, la expulsión de Adán y Eva y lo que vino después. Entonces, el tapiz es la armonía, es el orden. La novela, los otros capítulos, son el fragmentarismo, el desorden, el desencuentro, el caos. Y dialogan ambos textos que se van intercalando, dialogan entre sí de forma absolutamente pacífica y se pueden leer como en espejo y enriquecen muchísimo la lectura. Por último, voy a decir algo nada más de los nombres. Los nombres son súper significantes, como sucede en muchas obras de Peri Rossi, ¿no? Pero acá voy a decir unos pocos nombres. El protagonista, por decirlo así, porque es el que va enhebrando estos capítulos y es el que tiene como una presencia entre comillas, todo va a ser entre comillas. Fíjense el nombre que le pone la autora. El nombre o el no nombre, le pone X. Pero no X así, le pone E mayúscula Q I S, le escribe X. Entonces, ¿a quién representa X? ¿Quién es X?
que al tener una mayúscula en la palabra X, ya hay como una traición al no nombre, porque lo volvemos nombre. Y entonces además la X, que es por antonomasia la incógnita y el enigma, si vamos a las fórmulas matemáticas o científicas y todo lo demás, fíjense, yo me anoté acá para no olvidar, esa X que personifica a la voz del protagonista es la de extranjero. Están en el texto, no las estoy inventando. Extranjero, exilio, extrañamiento, extraño, expulsión, extravío, exterminio, excéntrico. O sea, X personifica en esa cosa muy indeterminada que tiene, porque todo lo que tiene que ver con X está un poco entre el sueño y la vigilia, nada es tan claro, con un individuo que está permanentemente desplazándose, que recorre países y ciudades que no da en general peligrosa indicación geográfica, nombra Londres y algún otro lugar, pero mayormente inventa los nombres de las ciudades y de los países y de todo lo demás, se habla de África. X entonces es ese personaje que hace lo que venga en los países en las ciudades a las que va para tener un peso para vivir. Puede barrer los andenes de los trenes, puede enseñar literatura alemana, puede ser taquígrafo, puede ser mozo de un bar, y en su transcurso evidentemente hay una riqueza increíble, una imaginación que parece como, se dice que Cristina en muchos aspectos es deudora en el buen sentido del surrealismo, y acá hay, y Margarita sabe de psicoanálisis mucho más que yo, pero hay evidentemente una apelación al inconsciente permanentemente y al bagaje cultural y lingüístico que tengan los lectores, porque hay un montón de cosas que uno se queda bastante perplejo. ¿De qué me está hablando acá? ¿Y a dónde va? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y cómo si antes sucedió lo otro? Pero no importa, porque con esa sucede que, no sé, supónganse que le nombra un cuadro del Renacimiento que no conocemos. No importa, conoceremos otro, y con el que conocemos nos hacemos una historia paralela a lo que ella está narrando, que enriquece todavía más lo que se dice. Por último, otro de los personajes que es el opuesto, digamos, a X, Vercingetorix, con ese nombre que es el de un guerrero galo que se opuso al Imperio de Roma y a Julio César, y que curiosamente está nombrado en un libro de Cortázar, que vos hablás de Cortázar, como hay otros personajes que también, siempre hay guiños también en esta novela con la literatura de su gran amigo, ¿no? Pero Vercingetorix es el único de todos los personajes que no hace un viaje voluntario ni deseado, es un viaje involuntario, porque, y acá hay un pequeño anclaje con la realidad de los países del Cono Sur durante la época del Cóndor y todo lo demás, porque a él lo secuestran de la casa, a él lo llevan con otros prisioneros a un cuartel en un lugar que parecería ser por acá, Argentina, en fin, se habla de Bahía Blanca como un nombre que se da, y ahí los torturan, bueno, muchos mueren, a otros los matan, y al lado hay una fábrica de cemento que todo el tiempo está expulsando un polvo que los va tapando, como el polvo del olvido que va tapando a esas personas que están ahí presas, con unas cosas que Cristina aún en estos momentos apela al humor. El general le había dado por ser poeta, le obligaba a todos los presos a salir al patio y les leía las poesías y lo tenían que aplaudir y aplaudir y aplaudir. Otra forma de la tortura, se imaginarán, porque evidentemente hay personajes que saben que son escritores. Y termino con esto, hay más personajes, pero termino con esto porque me importa. Les decía hace un rato que hay muchos temas que tienen que ver evidentemente con la libertad de amar, del amor, que Cristina en muchos de sus textos, en la mayoría, los trata con las diversas formas del amor. Acá los hay, un personaje treintón se enamora de un niño de 9, maravilloso, Percival, otro nombre, y el niño se enamora de él, y todo se da de una forma natural y maravillosa. El niño es como un poeta, no hay para nada. Otro personaje se enamora de una mujer, de una anciana que le dobla y más le dobla la edad, y tienen un vínculo sexual, y
también todo es natural y romántico y poético, no hay para nada un escarnio, hoy le llamaríamos pedofilia o abuso de tercera edad o no sé cuántas cosas en el mundo real. Acá es maravilloso. Entonces, termino acá solamente diciéndoles que hay uno de los trabajos que hace X es acompañar en un ómnibus a mujeres pobres o vulnerables o necesitadas que tienen que practicarse un aborto, acompañarlas en un ómnibus. El hombre que les vende los lugares y el chofer y todo son terriblemente despectivos y se burlan de ellas y es todo terrible la escena. Y él es el único que tiene, digamos, una solidaridad con esos casos de mujeres que importan mucho en la obra, por lo que les decía del tema de la mujer. Como también el recuerdo que esto trae de los camiones que llevaban a las mujeres judías, cuenta en la obra, a las mujeres judías embarazadas, las sacaban de los campos, las llevaban a un laboratorio alemán que hacía experimentos con ellas, morían todas, pedían más al comandante del campo que les trajera, porque todas morían con los experimentos que hacían, pero las mujeres tienen un lugar siempre importante en la obra, y acá también le toca a Margarita, no puedo seguir. Si no la hicieron, la ven. Urgente. Sí, bueno, gracias por estar, gracias por querer sumarse a una iniciativa tan importante como la que tiene de reeditar la obra de Cristina Peri Rossi, por leer y releer su obra, porque una vez que nos hacemos lectoras y lectores de Cristina Peri Rossi nos va a pasar que vamos a volver una y otra vez. Y yo quisiera seguir escuchando a Alicia y a Vanessa, ¿no? Quisiera seguir ahí enganchada, ahora sí, al micrófono, por ejemplo. Qué difícil esto. Entonces, se me hace difícil, he pensado mucho qué iba a decir, y además yo no voy a controlar el tiempo, alguien lo controlará por mí, supongo. Y me pareció importante despojarme de algunas cuestiones intelectuales y traerme como la lectora, que también soy de la obra de Cristina, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Y que tal vez haga resonancia con los lectores y lectoras que estén por aquí. Entonces, los días previos llamé a algunas cuantas personas, les mandé mensajes, les aturdí con la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué les pasó con Desastres Íntimos? Que es la obra que me tocó a mí, ¿no? ¿Qué pasó? Andaba rastreando a ver cuáles eran las emociones, las sensaciones. Encontré algunas respuestas, encontré algunas personas que no habían leído aún la obra, tengo un debe y ya salieron, me imagino, corriendo aún a buscar la reedición. Pero en verdad después me di cuenta que era lo que yo estaba buscando, o por lo menos una parte de lo que me di cuenta. Y era que alguien compartiera conmigo la perplejidad, ese estado en el que uno queda después de recorrer estos 9 relatos que componen Desastres Íntimos, que nos hacen ingresar a una intimidad encadenada como testigos, como probables protagonistas, como los que también podemos tener algunas de todas esas fantasías que se relatan o esas posibilidades que solo tienen lugar en un sitio tan íntimo, tan privado, tan inconfesable, y que entonces Cristina Peri Rossi, con una pluma impresionante, es capaz de sostener a partir de un detalle nimio un relato que nos mantiene en vilo y nos compromete emocionalmente a participar de ese mundo impresionantemente, y repito, inconfesable. Entonces, la conmoción que provocan los relatos, la belleza del lenguaje. Hoy Vanessa deslizaba hacia lo poético y hacia el ritmo.
en la prosa de Peri Rossi se inserta sin ningún problema el lenguaje poético, nos deslizamos sin problema a la poesía, porque sabemos, además de la riqueza del manejo impresionante que Peri Rossi hace del lenguaje, de la destreza que le permite escribir lo que sea, cualquier cosa, periodismo, ensayo, traducir, poesía, novela, cuento. Y las novelas son increíbles, pero cuando uno se da la mano con Peri Rossi, con la voz de Peri Rossi, cuentista, es aún más, en lo personal, ¿no? Como lectora, ¿cómo puede en esta brevedad alcanzar esta intensidad, decir cuestiones tan bellas y tan terribles, ¿no? Que me van a sorprender y me van a cuestionar, pero no voy a poder abandonar la lectura, voy a volver, porque hay algo que me va a permitir regodearme, inconfesablemente también decir, acá hay algo que me cautiva, que me seduce, que dice algo que yo no me atrevería a decir, pero está dicho por acá. Entonces, yo me cuestionaba, decía, sí, este es el libro de Desastres Íntimos, es la reedición que hace Martín. ¿Será Desastres Íntimos o tal vez tengamos que pensar en la intimidad de los desastres? La intimidad de los desastres que recorren los personajes en cada uno de los cuentos y la intimidad de nuestros desastres. Estamos invitados a participar en 9 historias, en unos espacios, en unos recovecos de lo inconsciente, de las angustias, del verdadero quién soy entre paredes, de cómo la vida puede terminarse, de cómo un detalle como la tapita de una botella enloquece de alguna forma a una mujer que bueno, que se encontrará como que todo está diseñado por algún macho que anda por ahí, ¿no? Entonces, creo que detenernos ahí, yo voy a hacer algo porque no quiero usar mi voz más, digamos, para decir cosas que me parece que estamos invitados e invitadas a descubrir como lectores y lectoras, a dejarnos llevar por una narradora excepcional con la que empezamos a hacer justicia, ¿no? Porque también los polvos del olvido y el manto del olvido, el de la prohibición, el de la censura, como he dicho en otras partes, el ser mujer, el ser de izquierda, el ser lesbiana, todo eso también jugó para acorralarla en un exilio del cual no salió como muchos otros, porque sepamos también, y esto lo digo con profunda convicción, que el estado de exilio, pienso en alguna obra de Cristina también, pero que el estado de exilio es un sitio del cual no se regresa nunca. Entonces, le voy a poner mi voz sí, pero al texto de Cristina, que me parece que es bien interesante. Voy a hacer un pasaje por los 9 relatos. Sí, así como me salió. ¿Está bien? El peso de la realidad, eso es el domingo. Cuando uno tiene la irremediable comprobación de que el apartamento es pequeño para 4 personas, de que la falta de espacio crea hostilidad o la manifiesta. ¿A quién podría confesarle mi pasión por los cuellos masculinos? Solo por los cuellos, sino es a Roberto, que colecciona zapatos de charol negro, de mujer, que correspondan al pie izquierdo, o a José, que adora los sujetadores, o a Francisco, el fotógrafo, dispuesto a dejarse matar por fotografiar unos ojos estrábicos. A veces tengo fantasías, confesó, casi avergonzado. Por ejemplo, me imagino a mí mismo caminando por la calle, llevando a la ballena a mi costado, sostenida por una cuerda. La imagen me subyuga. Es muy curioso que el yugo, usted la lleva de la cuerda, se vuelva contra usted, interrumpí. Claro, porque alguien parece estar enamorado de una ballena blanca, es un poco grande. La botella de lejía
no se abrió. Y estas son las primeras palabras de desastres íntimos, propiamente. ¿Quién no ha tenido una guerra con una tapa, no? Yo me he pasado mirando esta botella, que además yo quería que fuera de Salus, quería ver el puma a toda costa, y resulta que se llama Asensio, y tengo como me da como una impresión, y me parece que si la abro alguien va a gritar. Entonces, por ahora mejor la abro porque terminemos. Entonces, la botella de lejía no se abrió. Esto desata un drama, ¿no? Sobre todo si sos una mujer sola, que tenés un hijo, que tenés que recorrer una ciudad, que hay embotellamiento, que hay que trabajar, que nadie va a entender que tenés un hijo y tenés problemas. Tenés que poder producir, tenés que ser productiva. Entonces, cuando no se tiene un buen amante, es necesario tener un buen psicoanalista. Igual que un buen abogado, un buen dentista, por cuestiones de higiene, como la limpieza de cutis, del cabello o de la mente. Iba al psicoanalista antes de que naciera Andrés. El humor lo trajeron ambas en algún sentido, más directo o indirectamente, el humor está presente. Y el que diseñó el tapón debía de ser un hombre, un macho engreído, autosuficiente, seguro de sí mismo. Diseñó un tapón fallido, un tapón que las manos de una mujer no podían abrir, porque él, con toda probabilidad, jamás se había fijado en las manos de una mujer, en su fragilidad, en su delicadeza. El tapón de lejía, estoy mucho más adelante ahora, el tapón de lejía no se abrió, le dijo Patricia al psicoanalista en cuanto comenzó la sesión. No vamos a profundizar en todo lo que puede ocurrir después de una frase como esa. Me crié entre las amigas de mi madre. Esto es uno de los relatos que yo quedé tiesa, conmovida, aterrada, lagrimeando y sin explicación. Dimos muchos paseos juntos. Yo dormía en mi habitación y ellas dos juntas en el cuarto de mi madre. Pero yo a veces me levantaba por la noche y aparecía en la habitación grande. Entonces, una de las dos me tomaba en brazos, me arrullaba y yo me dormía entre ambas, acunado por el calor de sus cuerpos desnudos. No estoy resentida. ¿Ya estoy? No, terminamos. Sí, sí. Ah, no estoy resentida. Justo iba a leer. No estoy resentida con las mujeres casadas. Subrayé. Somos especies diferentes. Bueno. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Qué me decías, Marta? Bueno. Ahora perdí el hilo. Estoy resentida. Alicia mencionaba que no había lugares muy definidos en algunas de las referencias a la de los locos. Aquí hay un maravilloso relato que nos va a ubicar en Nueva York, pero más específicamente adentro de un hotel. La semana más maravillosa de nuestras vidas. Después veremos si es tan maravillosa o qué es lo maravilloso. Precisamente ahí no está resentida con las mujeres casadas, ¿no? Frank era el marido de Eva, vaya nombre. Frank era un tipo alto y flaco, más bien desgarbado, de esos tipos que hubieran sido excelentes basquetbolistas, si no fuera porque detestaba los deportes. Parecía estar obsesionado con la guerra en Europa. Me di cuenta de que podía mantener toda la conversación con Frank gracias a la palabra fine. Mi trabajo estaba fine, la ciudad donde vivía en Europa era fine, la comida fine, Eva estaba fine, yo misma era fine y la vida toda en sí era fine, a pesar de la guerra en Europa, el hambre en África, las violaciones, los asesinatos, el cáncer, el SIDA y los adulterios. ¿Cuántas pastillas tengo que tomar?
y él indicaría una dosis media, ni mucho ni poco. Sedantes para aguantar el matrimonio, sedantes para las tareas domésticas, sedantes para el hastío sexual, sedantes para vivir, en suma. Placebos para un único malestar, el de vivir. Cristina ha profundizado tantísimo en el psicoanálisis que creo que sabe más que unos cuantos psicoanalistas juntos. Bromea siempre con que ella no se psicoanalizó como recomendación de una amiga psicoanalista. Pero ha profundizado muchísimo en Lacan, en Freud, en de todo, ¿no? En lenguas, en pintura, en música. Salimos transformadas realmente después de leer cualesquiera de sus obras, enriquecidas en el lenguaje, buceando en la pintura, escuchando alguna canción, ¿no? A veces hay que hacer, por lo menos me pasa a mí, hago pausa y voy a revisar algo de pintura o pongo música, en fin. El deseo de ser mujer es algo muy femenino, se defendió el paciente. ¿No lo crea?, respondió el doctor Minovis. Hay que tener cuidado de los doctores Minovis, ténganlo presente para cuando vayan al texto. A la mayoría de las mujeres les gustaría ser hombres. Por lo demás, clasificar los deseos según los sexos es una convención neurótica y castradora. No debe prestarle ningún crédito. Por supuesto que en los relatos va también la crítica, ¿no? Siempre va la crítica a la sociedad en la que vivimos, al lugar de, ¿no?, se reconfigura el lugar de la mujer, las asignaciones. Bueno, aquí un marido había muerto asfixiado por una bolsa de nylon y yo todo lo que les puedo decir es que se dejen llevar por la escritura de Cristina Peri Rossi y serán seguramente mejores al día siguiente. Gracias.